Muy bien, estamos en la asamblea del sábado 4 de diciembre de 2021 en el curso Análisis Histórico de la Arquitectura del siglo XX para informarles sobre los dos componentes de su trabajo. El primero es una monografía con 5 capítulos, los 5 capítulos de las respectivas monografías geográficas que han venido realizando y que hoy concluimos con el relativo a Oceanía. La segunda parte de su trabajo final, que será desde luego considerado para mejorar su nota, en caso de que esto fuera necesario, el presentar una ponencia, un video con una ponencia de 3 a 5 minutos en el coloquio de la cátedra Jean Robert, que se realizará el lunes 13 de diciembre a las 17 horas. Lunes 13 de diciembre a las 17 horas se transmitirá de manera abierta y ya integrados todas las ponencias que, como insisto, serán presentadas mediante un video de entre 3 y 5 minutos. Entonces, tienen ustedes la palabra. Les solicito, por favor, en el momento de tomarla, prender su conexión de video para que los podamos ver, conocernos y que quede testimonio de esta actividad. Entonces, les escucho. Dudas, comentarios, pendientes. Sí, bueno, deme chance. Déjame prender mi cámara. Por favor. Muchas gracias. Este, Hola. buenos días. Tengo duda con respecto a la monografía. Dígame. Son las 5 geografías, o sea, de los continentes. Ajá. Y bueno, ¿en qué formato se realizaría? Va a ser un documento en PDF. Ustedes pueden, y sería muy conveniente, ampliar lo que ya realizaron, los avances que tienen. Desde luego que habrá quien solamente necesite copiar y pegar en un solo documento sus 5 trabajos. Habrá también quien diga, no, pues yo puedo mejorar mucho lo de África porque encontré estas referencias, porque vi que África, América y Europa tienen una cierta relación al principio del siglo XX, finales del siglo XIX, en fin, todos los elementos que sirvan para que ustedes mejoren su trabajo. Esta va a ser la parte sustantiva de su trabajo final. Ahora, hay algo que está pendiente y es el análisis histórico. Hasta ahora hemos hecho monografías descriptivas, cuáles son las obras principales, algunos detalles sobre su ubicación, sobre los procedimientos constructivos, sobre los materiales, sobre la estructura, sobre la geometría, sobre el diseño, pero lo que sería muy importante ahora es incorporar esto. ¿Qué pasa en el siglo XX? ¿Qué hace diferente al siglo XX del siglo XIX? En el siglo XIX hay estructuras regladas, hay superficies alabeadas, construidas, ¿no, verdad? ¿Y a qué debemos poder tener estructuras ligeras, estructuras espaciales? Precisamente las matemáticas. No digo que sea el único factor. En nuestro caso es un factor que nos interesa porque el tema del coloquio es ese, el papel de las matemáticas en la arquitectura y el diseño. Ahora bien, no es lo único. Hay otros factores que en el siglo XX nos permiten entender de manera distinta la arquitectura. Y uno de esos factores están precisamente en los libros de Jean Robert. Ustedes ya tienen la referencia de la cátedra. Busquen, por favor, en la sección de bibliografía, los libros. Hay algunos libros que están ahí, que están completos. No todos, pero sí en particular un libro que les voy a recomendar hacia el final o que les voy a dejar por escrito el enlace para que puedan llegar directamente, que es El poder de los pobres para habitar. Sí, está muy bien, las estructuras espaciales, el análisis y el diseño estructural, la aplicación de las matemáticas, pero también hay otros factores en el siglo XX. Y uno de ellos es precisamente el título que da pie a este libro. ¿Cuál es el papel de los pobres en la arquitectura?
del siglo XX. Podemos ver muy bien hacia atrás, si reflexionamos sobre la arquitectura de otros momentos históricos, que los pobres no pintan, no tienen voz, mucho menos voto, en los espacios arquitectónicos. Hay una reflexión muy importante de un pensador, de un escritor singularmente lúcido, pero no tan popular, solamente de oídas, que es Federico Nietzsche. Nietzsche dice en un librito titulado El crepúsculo de los ídolos, escrito en 1888-89, esto es a finales del siglo XIX, dice lo siguiente: la arquitectura es una especie de elocuencia de poder expresada por medio de las formas. Algunas veces es sutilmente acariciadora, pero casi siempre se limita a dar órdenes. Hasta aquí Nietzsche y hasta aquí esta observación. La arquitectura a lo largo de la historia ha estado al servicio del poder, de los poderosos. En el siglo XX, por primera vez, otras clases sociales, particularmente los que podemos señalar como los pobres, tienen voz en la arquitectura. ¿Cómo se da esto? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué se dan estas condiciones? Bueno, las respuestas están en la obra de Jan Robert, en la obra de Iván Illich, en la obra de esta corriente, el pensamiento que se gestó aquí en los años 60 y 70 del siglo XX en Cuernavaca y que representa una de las más importantes contribuciones al pensamiento crítico humanista en nuestros días. Entonces, no me extiendo más en la respuesta y queda ahí señalado. ¿Cómo le van a hacer? Es un documento en PDF, un documento en PDF que reúna y mejore las actividades que ustedes ya realizaron. La segunda parte es pensar qué hace diferente al siglo XX para que la arquitectura del siglo XX sea diferente. Y eso es el trabajo precisamente que espero que ustedes presenten en la ponencia. Insisto, esa ponencia es de carácter optativo, sirve no solamente para mejorar su relación en caso de que fuera necesario, sino sobre todo para presentarlos en la comunidad de la Facultad de Arquitectura, para que quede ahí en un video señalado que ustedes cuando cursaron en 2021 este tema, este curso, dejaron un punto de señalamiento, dejaron una contribución para la actual comunidad de la Facultad de Arquitectura y para las próximas generaciones. Entonces, los escucho, tenemos micrófono abierto. Le agradezco a Andrea por su participación. Si hay alguna otra cosa que necesite que aclaremos, por favor, con toda confianza hágalo. También, ¿por dónde se lo enviaríamos ese trabajo? Lo van a publicar en el grupo que tenemos, en Face Metaverso. Como ustedes saben, hay una transición actualmente en la corporación de Facebook. No quiero dejar de señalar que hemos utilizado esta plataforma por ventajas y también desventajas que ha tenido nuestra involuntaria transformación durante la pandemia, pero vamos a aprovechar este mismo. Quiero recordarles que esto es un sitio abierto, este grupo en Facebook es un sitio abierto que han visitado otros profesores, que han visitado el director, las autoridades académicas, para valorar el trabajo que estamos haciendo. Es una de las muchas alternativas, es uno de los muchos enfoques que hemos tenido para poder resolver, tratar de resolver esta situación excepcional que ha representado la pandemia, pero por lo pronto aquí, Andrea, en un comentario publicaré un post y ustedes irán poniendo sus propios posts con el PDF adjunto. Gracias. Muy bien, con gusto, con gusto. ¿Y alguien más que quiera plantear sus dudas? Y por favor, háganme saber también si les interesa su participación en la ponencia
porque esto es, tiene una fecha límite. Justamente dentro de una semana se cierra la convocatoria para las ponencias, para recibir y valorar ponencias. Entonces, yo espero que muchos de ustedes, mejor aún si todos ustedes presentan una ponencia, recuerden que esto deja una marca en su historial como estudiantes, más que una calificación, es decir, esta voz es mía y esto es lo que yo opino para el resto del grupo, para el resto de la comunidad de la facultad y para el resto de la comunidad del Estado, del país y del mundo. Que se oiga su voz como estudiantes de arquitectura con sus propias ideas, con su propia voz. Muy bien, los escucho, por favor. Me interesa mucho que esto quede lo más claro posible y que pueda contar, desde luego, con los resultados, con su monografía. Esta es la parte sustantiva de la evaluación, pero también con sus ponencias. Bien, ¿alguien más? Yo no creo participar. ¿Perdón? Digo que yo no creo poder participar en el coloquio. ¿Ah? Sí, sí, muy bien. Digo, no es obligatorio, les insisto que no es obligatorio. Sí les pido quienes lo van a hacer, presenten, me lo hagan saber lo más pronto posible para que queden incluidos. Tenemos que hacer una labor de edición de los videos, de la evaluación previamente, de la integración y pues esto está abierto para aquellos que lo decidan. Lo que sí es muy importante es sus monografías, tengan las listas de ser posible a partir de la próxima semana. Si quedan dudas, ahí está el Messenger para poder contactar conmigo. Está también la referencia a través del grupo de WhatsApp. En fin, quisiera poder ayudarles a que esta fase final de nuestro semestre sea lo más agradable, iba a decir, pero mejor que sea lo menos sufrible. Yo entiendo que tienen otras materias, que tienen otros compromisos de trabajo y que además es una época de recogimiento, de festividad, de reunión familiar, de manera que tratemos de aprovechar esta última o estas últimas semanas de trabajo para que tengan ustedes el mejor resultado posible. Entonces, les escucho. ¿Alguien más? Somos 10 y... casi una veintena, 18. El silencio o es que no hay dudas o es que no están escuchando. Entonces, yo tengo una duda. Entonces, en caso de que no podamos participar en la ponencia, con presentar nuestras monografías, ¿sería suficiente? Con presentar sus monografías es suficiente, desde luego. Vuelvo a insistir, si puede prender su camarita, se lo voy a agradecer, Octavio. Sí, sí, perdón. Gracias. Entonces, sí, como les decía, con simplemente tener una monografía depurada, bien afinada, complementada, con lo que haga falta para que los trabajos que ustedes ya avanzaron queden lo más refinadamente presentados, que estén ustedes totalmente satisfechos con ese resultado. Si participan en la ponencia, eso puede ser un complemento, puede ser un buen complemento para poder tener o bien una mejor calificación, pero sobre todo para empezar a definir su voz como arquitectos potencialmente. Yo entiendo que no a todos nos interesan las matemáticas, eso lo sé, lo sé muy bien. Más aún, las matemáticas es una especie de carga
para una buena proporción de nuestra comunidad estudiantil, y no solo estudiantil, también de profesores. Entonces, este es un tema particular porque Jean Robert, además de filósofo, además de arquitecto, también era matemático. Y era un matemático muy particularmente centrado en pensar las matemáticas desde los muy remotos orígenes. Ustedes ya se pusieron a pensar que sin el trabajo de Pitágoras, por ejemplo, fíjense, siglo V, perdón, antes de Cristo, sin el trabajo de Pitágoras, ¿habría manera de calcular las estructuras? Sin el famoso teorema, ¿tendríamos manera de establecer el más elemental análisis sobre la resistencia, estabilidad de un material en una estructura? Sin el buen Apolonio de Perga, que vivió allá por el siglo II antes de Cristo, no podríamos saber sobre las secciones cónicas, ¿verdad? Sobre la parábola, sobre la hipérbola, sobre la elipse. Ya vieron que 200 años antes de Cristo se tardó nomás como 17 o 18 siglos para que un tal Johannes Kepler encontrara que la órbita de Marte, en sus observaciones con un telescopio primitivo, era una elipse. Y unos añitos antes, Galileo Galilei pudo comprobar experimentalmente que un tiro libre describe una parábola. No tengo que decirles que sin Kepler y su modelo del sistema heliocéntrico, que el Sol es el centro del sistema planetario, pues no estaríamos donde estamos, ni seríamos los que somos. Tampoco tengo que decirles que sin Kepler y sin Galileo y las secciones cónicas del buen Apolonio y los buenos aportes de una treintena de matemáticos en la antigua Grecia, pues no habría la arquitectura que conocemos, no seríamos quienes somos. El buen Newton no hubiera encontrado las leyes de la gravedad sin los aportes de Kepler, y Kepler no hubiera encontrado el modelo heliocéntrico sin Papus de Alejandría, sin Diofanto también de Alejandría, pero sobre todo sin Nemo y el gran Apolonio de Perga, que se puso a estudiar nomás de pura onda, sin mayor interés que definen, a ver, ¿cómo está esto? Que si corto un cono en una sección perpendicular con un plano, la curva que me queda ahí es una parábola. Y nomás de pura onda, el buen Apolonio logró que 17 siglos después el buen Johannes Kepler encontrara esto. Pero en fin, no quiero alargarme en esto, es simplemente una invitación a aquellos de ustedes que tengan el gusanito de las matemáticas como arquitectos, a que lo desarrollen, a que lo alimenten, a que lo cultiven, a que lo hagan crecer. No todo es la serie de Fibonacci y la proporción áurea. Ya chole y ya chale con la proporción áurea. Como si eso fuera la única aplicación posible en las matemáticas. Sin matemáticas no hay arquitectura, sin matemáticas no hay física, sin matemáticas no hay astronomía, sin matemáticas no hay cultura. Pero sobre todo la relación entre la arquitectura y las matemáticas es tan vieja como la historia de la humanidad. Y si no, investiguen quién fue Eupalinos de Megara, ese gran arquitecto contemporáneo precisamente de Pitágoras. Eupalinos de Megara pudo calcular nomás con su pura mente matemática cómo construir un túnel enfrentando la obra por dos frentes, un lado y el otro lado de una montaña, y encontrarse en el túnel con una diferencia menor al 5%. Sin matemáticas no hay arquitectura. Sin matemáticas, el pensamiento humano se vería muy, muy, muy disminuido en relación a lo que hemos podido hacer. Pero en fin,
Yo entiendo que esta invitación, y les reitero, es optativa. Aquellos de ustedes que tengan la chispita, a ver cómo está eso de matemáticas, arquitectura, yo le entro. Quienes no le entran, pues bueno, es respetable. Hay 1000 formas de ser arquitecto. Y una de esas 1000 formas es ser matemático arquitecto. Siempre tienen 999 formas de poder expresar su propio camino. Y esto es lo importante, encontrar cada uno de ustedes su camino. De manera que Octavio está invitado y es abierta, es completamente optativa la participación en sus ponencias. Bien, sí está bien, profe. Gracias. ¿Algo más, algo más que tenga duda, que quiera que podamos aclarar? Tenía una duda sobre los trabajos que se presentaron. Es Bien, que, por ejemplo, a mí y a alguno de mis compañeros, por ejemplo, hay trabajos que no nos los calificó, o sea, no tienen ningún tipo de reacción. no se preocupe, Ajá. lo que, Tenía duda. Ajá. sí, sí, buena observación. Yo estoy periódicamente pasando y transcribiendo a las listas el registro de sus trabajos. En ocasiones puede que se me pase la reacción, pero yo les voy a hacer saber cuando tenga faltas, cuando en mi registro tenga alguna falta, y se los hago saber de inmediato, de manera que aclaremos, o porque yo omití el poner la reacción, o porque yo no vi en su momento su trabajo, que simplemente es aclarar, mire, lo publiqué tal día a tal hora. Recuerdan, tenemos la ventaja de que queda ahí registrado el momento preciso cuando publicamos. O también puede darse el caso, profe, ese trabajo no lo hice, pero aquí está reparado la falta. Sí, Ok, sí, está bien. Sí, sí, sí. Gracias, profe. entonces, le agradezco. Es más, mándenme un mensaje. Oiga, profe, no reaccionó conmigo. Ya reaccionaré inmediatamente y pondré una carita chillona o enojada, lo que corresponda. Generalmente ustedes ya lo han visto, me importa, porque lo que me importa es que ustedes aprendan, que ustedes reflejen que hay interés por aprender. Y eso pues, se ve en la calidad del trabajo, en la selección de las fotos, en el cuidado del texto, en el citar las fuentes, en el tener la propia voz. Créanme, es relativamente fácil distinguir cuando están hablando ustedes o cuando están copiando y pegando un texto. Y eso no es más que reconocer cada uno de nosotros cuando es nuestra voz la que habla. Ahí no lleva comillas. Cuando estoy citando a otra voz, ahí sí lleva comillas. Pero eso se va logrando, se va afinando poco a poco. Es un trabajo que vamos aprendiendo a pensar, vamos aprendiendo a leer, vamos aprendiendo a escribir, vamos aprendiendo a hablar. Y de eso se trata su formación, precisamente, de aprender todo aquello que resulte de interés, sobre todo para ustedes. Y en ese sentido, entiendo que todos ustedes son distintos. Y les reitero, hay 1000 maneras de ser arquitectos, arquitectas. Encontrar su propio camino es el reto, es la gran dificultad. Encontrar, esta es la arquitecta que quiero ser, este es el arquitecto que quiero ser. Y entonces sí, cuando tengan claro ese modelo, a machetearle, a darle duro, a estudiar, a investigar, a viajar, a reflexionar, a pensar, a discutir su propia visión de cómo ser arquitectos. Y eso, insisto, es único. Cada uno de ustedes es diferente y cada uno de ustedes tiene la enorme tarea y responsabilidad de encontrar cuál es su manera de ser útil a los demás. Cuando encontramos nuestra forma de ser útiles a los demás, estamos empezando a realizar nuestra propia trayectoria de vida. Bien. Ok. Estamos Sí, está bien, entonces. profe. Le agradezco Sí. muchísimo las dudas. Y lo que haga falta, cualquier duda, por favor, está el Messenger. Mándenme un mensajito. Oiga, no reaccionó sobre esto y yo estoy muy preocupado.
Ya saben ustedes que Facebook crea ciertas condiciones extrañas en nuestra psicología. Más aún, hay quien dice que Facebook solamente sirve para enterarnos que a nuestra ex le está yendo mal, ¿no? O cosas por el estilo. Ay, no reaccionó, no le puso me gusta. Ay, ¿por qué le habrá puesto? ¿Con quién estará? Y ya no le intereso. En fin, no hay más que tener, eso sí, cuidado de que se reconozca su trabajo. Si lo omití yo, bueno, se verá claramente cuando les llegue un mensaje que diga, oiga, no encuentro su trabajo sobre arquitectura africana. Y ya usted me dirá, oiga, profe, pues lo que pasa es que no lo vio. Ahí está, y lo hice el día tal, a la hora tal. Y Sí, hasta sí, una, y hasta una imagen de pantalla me mandan ya para cerrarme la boca y que no pueda replicar nada. Entonces, sí, si se me ha pasado, pido una disculpa. A veces no tengo el cuidado de poner la reacción correspondiente, pero lo que sí hago invariablemente es ir viendo y pasando a mi lista de registro, de manera que tenga ya en la lista registro asistencia resultados. Cuando existe algún faltante, yo les aviso, yo les mando, oiga, no recibí, Octavio, su trabajo tal, y ya aclararemos. Pero hasta ahora los resultados, por lo que tengo, el 80% ustedes tienen acreditado el semestre con una calificación que vamos a definir en la siguiente sesión y con pues bueno, la seguridad de que ya realizaron un trabajo que tiene resultados para respaldar. no, que sí está bien, profe. Muy bien. Gracias. Gracias, Octavio. Gracias por su participación. Un buen avatar de El Verdugo. Sí, profe. Gracias. ¿Sabe? Además, afile el hacha para que tenga un PDF de primera. Muy bien, los escucho. ¿Quién más tiene alguna duda, pregunta, aclaración? No sé si hacer caso del dicho, del proverbio aquel del que calla otorga. Si no hay dudas, si efectivamente no hay dudas, si tienen claro qué es lo que esperamos, de mi parte solamente resta pues escuchar que alguno de ustedes me manda su video ponencia y encontrar que hay pues esta afinidad, este interés por deslindar, por descifrar el papel de las matemáticas en nuestra formación como arquitectos. ¿Sí? Ángel, ¿quiere decir algo? No, profe. ¿No? No. Muy bien. Qué buena foto. Gracias, Arqui. Imaginativa composición. ¿Usted la hizo? Pues me la tomaron. Ah, muy bien. Educación visual y gusto estético en quien la tomó, que son factores importantes también para el arquitecto, en ciernes que son todos ustedes. Muy bien, los escucho y si no los escucho, significaría que podemos dar por concluida la sesión, si no tenemos más preguntas. Y pues estaré atento a los resultados. Voy a repasar, desde luego, por recomendación
que nos hacía previamente el compañero, aquellas aportaciones, aquellas actividades en donde no existe una reacción, pero esto quedará claro en el momento de integrar sus trabajos y tener una sola monografía, un solo PDF, en el que, por favor, lúzcanse, demuestren quiénes son. Su nombre va a estar impreso y es algo que, insisto, lo revisaré yo desde luego, pero lo revisarán otras instancias en la propia facultad, como viene sucediendo en estos 2 últimos semestres. Pues bien, si no tenemos otro pendiente, les agradezco mucho su participación, su asistencia el día de hoy. Me congratula que creo que estamos el grupo completo. No sé si por primera vez, pero sí reconozco que estamos a final de semestre y con el interés de todos ustedes para poder resolver la evaluación, su trabajo final de la mejor manera posible. Bien, entonces, si no tenemos nueva pregunta, intervención, les agradezco mucho. Estaremos en contacto en las próximas 2 semanas para asegurarnos que quede en actas su evaluación correctamente asentada. Entonces, muchas gracias y seguimos en contacto hasta la siguiente sesión para las calificaciones. Les explico de una vez. La próxima sesión vamos a tener una sesión de evaluación. La evaluación consiste en 3 pasos. El primer paso es su autoevaluación. Su autoevaluación en público. Van a decir, yo saqué 10 porque lo que ustedes quieran argumentar. El segundo paso va a ser la evaluación del grupo. Esto es, el grupo va a opinar sobre lo que cada uno de ustedes se autoevalúa. Y finalmente, el tercer paso es mi intervención. Cuando existan demostrables excesos de autoestima, tendré que moderarlos. Cuando existan evidentes indicios de baja estima, también tendré que moderarlos, pues ponderando a partir de sus resultados, a partir de los trabajos que ustedes presenten. Entonces, próxima sesión, autoevaluación, dejar asentado en actas y asegurarnos que correctamente hemos concluido las actividades de esta materia en este semestre. Pues muy bien, están ustedes invitados a presentar en la próxima sesión ya resultados con su monografía integrada, con su monografía ampliada, corregida, lo que sea menester. De tal forma que les agradezco nuevamente su participación y publicaré este video para que quede simplemente constancia de la reunión y que las dudas que se presentaron intentaron ser aclaradas de la mejor manera posible. Bueno, muchas gracias. Les deseo unas felices actividades de fin de semestre y sobre todo cuídense mucho, cuiden su salud y cuiden no solamente la salud del cuerpo, también la salud del espíritu. Aprender es la tarea más importante que tenemos en nuestra vida y eso lo podemos realizar todo el tiempo, en donde estemos, con quien estemos, siempre que tengamos esta voluntad de aprender. Cuando ya saben quién es el arquitecto, la arquitecta que quieren ser, lo que queda es aprender. Y aprender sin descanso, aprender con pasión, aprender dedicados de tiempo completo a hacer lo que están destinados a hacer. Muy bien, muchísimas gracias y hasta pronto.